La Iglesia Católica tiene su origen en la Biblia. ¿Será? Vamos a descubrirlo. Pero primero, nuestra introducción. Dios me los bendiga. Buenas, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Traté de tirar un en directo, pero pues se me estaba cayendo mucho la conexión, así que lo voy a poner aquí, así. Lo grabo, lo edito y se los pongo. Así, bien. Por si acaso, voy a estar hablando de que si la Iglesia Católica, o más bien el origen de la Iglesia Católica. Bien, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica, vamos a déjenme dar para atrás, porque eso fue el problema la primera vez. Miren, la Iglesia Católica Romana, ahora sí. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma por la iglesia por la cual Jesucristo murió. Según, no, es en serio, en fin, por la iglesia por la cual Jesucristo murió. ¿Qué pasa? Que la iglesia, y eso fue otro punto de los que yo puse, la iglesia fue construida por los apóstoles. Todos los demás construimos encima de lo que los apóstoles hicieron. O sea, el fundamento son ellos, son los apóstoles. Es la enseñanza que Cristo les dio, la enseñanza que Cristo les dio a ellos y les dejó a ellos, son las que le impartieron a la iglesia, enseñanza que ahora mismo somos lo que nosotros leemos y conocemos como la Biblia. ¿Ves? Todos los demás, todos nosotros hemos construido sobre ese fundamento. Los apóstoles. Es por eso también que no hay más apóstoles. O sea, dejen de fumárselo verde. No, eso es malo. La droga, por más que te digan que la droga pues no, es mala. Mira todos estos apóstoles que han pasado hoy en día. Hoy en día hay más apóstoles que en los tiempos de los apóstoles que estaban vivos. En los tiempos de Pablo habían 12, incluyéndolo a él. Ahora no, ahora hay como 20 y pico, y cuidado sin más. Hay más apóstoles que pastores. Hoy en día nadie quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser apóstol. Pero es por eso que no hay apóstoles. Ellos fueron el fundamento, punto y se acabó. Así que dejen de soñar, por favor. Pónganse a leer la Biblia y dejémonos de purruchas mentales. Y seguimos aquí con lo de la Iglesia Católica. Ahora, pero ¿es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? La muerte y resurrección y ascensión de Cristo. ¿Es ese? Ahora, por el contrario, aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revela que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o de sus apóstoles. No lo tiene. Por más que lo quieran buscar, no lo tiene. En el Nuevo Testamento no hay una mención del papado. ¿En dónde? La veneración o adoración a María. Pero es veneración, no es adoración. Se me zafó esa, perdonen. Que se me zafan las cosas, pero no. O la Inmaculada Concepción de María. La perpetua virginidad de María. Yo no sé por qué diantres se le meten en la cama a María a esta gente. Pero está bien. ¿Dónde tú encuentras eso?
o la ascensión de María, o María como corredentora y mediadora. A menos que ellos tengan unos documentos que yo no tenga en la Biblia. Bueno, sí, tienen los apócrifos. Pero fuera de eso, no hay nada de eso en la Biblia. Las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión. No me salía la palabra. La sucesión apostólica. En serio. La ordenanza de la iglesia funcionando como sacramentos. Pues eso tampoco lo ve. El bautismo infantil. La confesión de pecados a un sacerdote. El purgatorio. Las indulgencias. O la autoridad para la tradición eclesiástica y la escritura. Yo en ningún momento, bueno, yo no sé si ustedes, pero yo no he visto nada de eso en la Biblia. Ni siquiera en los Hechos de los Apóstoles. Tú empiezas a leer y te das cuenta que es nada de eso. Ni tampoco veías a los apóstoles sacando una hostia en procesión, de lo que yo sepa. Así que el origen de la Iglesia Católica, déjenme acomodarme bien por aquí porque esto se va a poner bueno. Y no es porque lo diga yo, porque realmente se va a poner bueno, punto, y se acabó ya, se va a poner bueno. Bien. En fin. En las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, como están registradas en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen entonces de la Iglesia Católica? Porque no lo encuentras en la Biblia. ¿Cuál es? Ok. ¿Qué pasa? Que durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por los imperios romanos. Esto yo no me lo inventé, búscalo en internet, eso fue así. ¿Qué pasa? Que los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después con la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó la cristiandad porque Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al imperio romano, el cual en ese tiempo se estaba fragmentando y se estaba dividiendo. Ok. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Ya lo vemos los resultados ahora, pero vamos a seguir con esto. Miren, al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano que tenían ya esa gente. O sea, que él lo que hizo fue más bien disfrazar el paganismo. Ya, se acabó. ¿Qué más? En fin, primero, el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis, obviamente, con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como
Reina del Cielo, ¿les parece conocido? Madre de Dios, y Teotocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana. Bueno, espérate, déjame, eso no me quedó bien. De hecho, vamos a cambiar un momento. En la fe católico romana, ahora sí, que de momento como que no, se confunde uno, según, en fin, como dije, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella para atraer a los adoradores de Isis a la fe. Eso fue lo que intentaron hacer en ese tiempo. Ellos querían jalar a esa gente y pusieron todos esos títulos también a María para atraer a los adoradores de Isis. Por alguna cosa, pues, que dejaran el paganismo, si se le puede decir así, yo creo. En fin, que de otro modo no hubiesen adoptado, ¿no? Que no hubiesen adoptado esta religión si eso no hubiese pasado. Ahora, las primeras claras señales de la Mariología católica ocurrieron en los escritos de origen que vino en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Seguimos aquí con el punto número 2. Miren, el mitraísmo era una religión, Dios mío, en el Imperio Romano del primer siglo. Del primer siglo después de Cristo. Ok. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió un estatus oficial al mitraísmo como otros cultos. En el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial, el mitraísmo, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Y una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio. Ustedes están viendo las similitudes. Yo quiero que ustedes apunten eso para que vean todas las similitudes que hay acerca de esto. Ok. La cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Santo Dios. En fin. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y en la sangre del toro. Y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte de la comida del sacrificio. O sea, teofagia, la práctica de comer cuerpo de un dios. Así se llama eso, teofagia. ¿Está bien? Les estoy dando la definición para que ustedes sepan. Eso se llama teofagia. Bien. Ok.
El mitraísmo también tenía 7 sacramentos. 7. Haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Es demasiado esto, demasiado similar. Tú no lo puedes dejar pasar por alto. Ok, ¿qué pasa? Que Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor, la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el misticismo a la Cena del Señor, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la transición de una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como misa católica o la Eucaristía. Eso es lo que pasa en la Eucaristía, que según la sangre y el cuerpo de Cristo están ahí, pero hay un pequeño problema, que cuando tú vas a la Biblia, ¿qué te dice la Biblia? Pues la Biblia te dice que tú tienes que dar el cuerpo y la sangre de Cristo, o el vino que representaría la sangre de Cristo. Pero cuando tú vas a la misa católica, ellos no te dan el vino, ellos te dan la hostia, porque según ahí está la sangre, ahí está todo. Pero no, eso no es así, eso no es cierto. Eso es algo como dice aquí, eso es una comida sacrificial igual como hacían en el mitraísmo, igualito. Lo que pasa es que ahora tiene otro nombre, ahora no es una cena sacrificial ni nada de eso, ni el nombre que le daban, ahora es Eucaristía. ¿Están viendo? Todo, vuelvo y les repito, estos son investigaciones, eso está en internet, tú puedes entrar y puedes buscar todo este tipo de cosas y te van a salir. Y esto es historia, yo no me lo estoy inventando. Ahora, tercer punto para que vayan ustedes más o menos haciendo comparación. Bien, miren, en la mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. Ok. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses. O sea, que yo puedo... Ok, pero hay un pues, antes de explicar eso, miren, pero que tienen un enfoque primario en un dios en particular. O sea, voy a parar un momento aquí, miren, ¿qué significa esto? Esto significa, ok, ya, vamos a poner sencillito, que yo tengo como máximo líder, o sea, máximo dios a Zeus, pero a la misma vez yo también tengo como dios a Prometeo, por decir algo así. Son dos dioses, pero el dios mío principal vendría siendo Zeus, pero tengo también a Prometeo, ¿ves? Tengo dioses a donde yo ir, a donde yo correr, ¿ves? Eso se llama enotismo. Esa iglesia era enotista. Bien. O sea, por ejemplo, como les dije, el dios romano Júpiter era supremo en el panteón de los dioses. La totalidad de los dioses romanos eran los demás que ellos les servían, pero tenían uno supremo. Ok, hermano, los marianos, o sea, los romanos, con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos.
Eso fue lo que pasó. Así como el panteón de dioses romanos tenían un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etcétera, 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 etcétera. Y si sobra un poquito más, etcétera. La Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características, y existen muchas otras categorías igualmente. Así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Si tu ciudad tiene un santo patrón, es muy probable que estén usando alguna de este tipo de cosas. Así que pongámonos a analizar. Simplemente pónganse a analizar y a leer la Biblia, obviamente. Ok, cuarto punto. Y ya mismo vamos a ir aterrizando esto, porque ya yo me pasé de lo que usualmente yo grabo. Así que ahí voy. Mira, cuarto punto, como les dije. La supremacía del obispo romano o el papado fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano. Y con los emperadores romanos viviendo en Roma, no en otro lado, viven en Roma. La ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Ok, Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la iglesia. O sea, fue Dios, no. Dios lo dejó al papado, no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok. Desde luego, era mejor para la ciudad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraron centrados en el mismo lugar, mientras que muchos de otros obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiese un obispo romano supremo. Eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos cuando el Imperio Romano se colapsó. Hermano, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, o sea, Pontificus Maximus. Vaya usted a saber, haga sus propias comparaciones, a ver si lo que yo les estoy diciendo no es cierto. Eso está ahí, no me lo estoy inventando, Ok. Se pueden dar muchos otros ejemplos de este tipo de cosas, como les dije, pero estos cuatro pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo copas de complicada teología y explicaciones que salen de ultratumba, porque no salen de más ningún lado. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, porque eso es lo que hacen, esconderse tras de ese tipo de cosas, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada
está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y punto. ¿Por qué? Por todo este tipo de cosas. Porque su origen no está ahí. Y si me disculpan, ok, el origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas. No es más nada. Ellos se rodearon con todo lo que encontraron, y todo lo que encontraron pagano se lo fueron añadiendo. En vez de proclamar el evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó la religión pagana y paganizó el cristianismo. Eso fue todo lo que hicieron. Gente, y para ya ir cerrando con esto, les voy a leer algo. Mire, segunda de Timoteo 4, del 3 a 4, declara: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Ese es el versículo que yo les tengo que dar. Hermano, ¿de dónde sale la ascensión a María? Eso es algo que viene de la pluma de los gnósticos, apócrifos, totalmente. De ahí viene. Bueno, hermano, con esto ya los voy dejando. Esto fue una... no sé qué decirle, si una leve descarga o qué, pero algo, pues, de olvidar, usted algo anda por ahí, no, más o menos, ¿no? Nada, Dios me los bendiga. Suscríbanse a mi canal, denle like al video, compártanlo para que otras personas se puedan beneficiar de este tipo de información, para que otras personas puedan escuchar este tipo de cosas. Y dado a toda esta información que está saliendo ahora de Filucha Súplica y todo ese revolú, pasión mística y todo ese género, los que están allá en esa iglesia, salgan de esa iglesia. Los van a perder su alma con esa gente. Salgan de allí. No les estoy diciendo que vayan a mi iglesia o a la iglesia que sea. Busquen una iglesia de sana doctrina, la cual les enseñen el verdadero camino para llegar al Señor. Dios me los bendiga. Un abrazo desde aquí, desde Florida. Y Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Dios me los bendiga.